Estimados amigos, deseo presentarles una producción de Pax Televisión que tiene por objeto ayudarnos a redescubrir y profundizar en los sacramentos del bautismo y la confirmación. Ambos sacramentos se toman como una unidad, pues pretenden lo mismo. Además, en sus orígenes, ambos constituían un único sacramento. Esta serie busca que recuperemos la importancia de bautizarnos y confirmarnos, pues no se trata de una actividad social ni de costumbre, sino de una decisión que nos compromete la vida. Los invito pues a seguir esta serie a fin de que vivamos nuestro ser cristiano y nuestra pertenencia a la Iglesia con mayor conciencia y entrega, y de esta manera ayudemos a Dios a reinar y colaboremos con Él para que este mundo sea mejor. Acompáñenos. En el año 30 de nuestra era, Jesús murió crucificado. La mayoría de los especialistas coinciden en esa fecha y sabemos que solo unos pocos discípulos lo siguieron hasta el final. Debió haber sido muy impactante el modo como vivió y como murió, que dejó una huella profunda entre los que estuvieron con él. Sin embargo, mucho más impactante fue volverlo a ver de nuevo, vivo y resucitado. Sus amigos sin dudar afirman haberlo visto vivo. Bueno, sucedió que en su vida íntegra y consecuente venció a nuestro peor enemigo, la muerte. Esta no tuvo modo de retenerlo y por vivir haciendo la voluntad de su Padre, en todo, resucitó. La resurrección de Jesús fue algo realmente extraordinario, imposible de imaginar y muy difícil de creer. Sin embargo, confirmó que era verdad lo que enseñó mientras vivió. Es verdad que su camino lleva a la vida, que da vida, y de esta manera confirmó que vale la pena seguirlo. Y es verdad que quien vive como Él vivió, vivirá para siempre. Y esta es la razón de ser del cristiano, vivir como Él, para vivir con Él para siempre. La resurrección de Jesús es pues la clave para entender su camino. Si resucitó, significa que quienes vivimos a su manera, también resucitaremos. Por tanto, si queremos vivir, hay que vivir como Él. Rápidamente el pequeño grupo de seguidores cayó en cuenta que si resucitó, Jesús tiene que ser el Mesías esperado, pues ha vencido a nuestro invencible enemigo, la muerte. Pero no solo es el Mesías, sino que también tiene que ser Dios, porque solo Dios es capaz de vencer a la muerte y abrirnos el camino que nos lleva a la vida. Pronto la Iglesia empezó a anunciar a Jesús, el Cristo, el Mesías, como verdadero y perfecto Dios y verdadero y perfecto hombre, y a enseñar que su camino, su modo de vivir, es eficaz y efectivamente lleva a la vida. Sin embargo, es muy difícil aceptar que un muerto vuelva a la vida. Nosotros, en su resurrección, solo sabemos lo que contaron los testigos y creemos solo por el testimonio de quienes lo vieron vivo. A pesar de que es muy difícil creer que resucitó, ciertamente algo extraordinario debió suceder, pues de lo contrario, no hay manera de explicar el repentino cambio de ánimo, de humor, de esperanzas que en solo pocas horas experimentaron los suyos. Pues muy rápidamente, en muy pocas horas pasaron de estar profundamente tristes y llorosos a vivir una alegría indescriptible, de estar encerrados y muertos de miedo a hablar abiertamente y sin temor, de no entender lo que hizo Jesús, a ver con claridad y a darse cuenta de la lógica de su camino, y de comenzar a separarse, a deshacerse, cambiaron a volverse a reunir y a formar un cuerpo indestructible, la Iglesia. Bueno, pues estos cambios tan opuestos y repentinos no se pueden explicar. Ellos, los testigos, dicen que todo sucedió porque lo vieron vivo. Los cambios experimentados en la pequeña comunidad y comprobables por todos fueron tan opuestos y en tan corto tiempo
que si nos cuesta trabajo aceptar la palabra de los testigos, los cambios observables nos deben llevar a aceptar su testimonio, o al menos la posibilidad de que haya sido así. Pues si no aceptamos que efectivamente lo vieron vivo, ¿cómo explicar ese giro de 180 grados que vivieron? Lo cierto es que la resurrección de Jesús no se puede demostrar. Si se pudiese demostrar, todos seríamos creyentes. Solo nos queda ir a la causa, a la resurrección, a partir de los efectos de los cambios. Y los efectos fueron esos cambios tan notorios vividos por la primera comunidad cristiana. Algo sucedió. Ellos dicen que lo que sucedió es que lo vieron vivo. Su resurrección es, pues, el comienzo de la aventura cristiana. Sin resurrección no hay manera de entender ese camino. No tiene sentido. Es una necedad seguirlo. Por eso dice Pablo, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía es también la fe de ustedes. Sin embargo, es con la resurrección como empezó la iglesia. La iglesia que se concibió en tiempos de Jesús y que luego se mostró al mundo en Pentecostés, nació en la resurrección. Empezó con aquellos que se volvieron a juntar después de haberlo visto vivo, con aquellos que afirman que Él es el Mesías, pues ha vencido a la muerte y ha resucitado. La resurrección de Jesús fue tan impactante, tan impresionante y de tal manera afectó a los testigos que ellos no se pudieron contener. Y entonces empezaron a contárselo a otros. Y lo que contaban es que al que mataron, resucitó. Y si ustedes también quieren resucitar, tienen que vivir su camino. Y su camino en realidad es muy sencillo. Es poner a Dios al centro de todo y entregar la vida en el intento. Y entonces ellos empezaron a invitar a otros para que caminen ese camino. Anímense, caminemos su camino, vivamos como Él propone, que también si nosotros lo hacemos, también venceremos a la muerte y resucitaremos. Bueno, pues fue tal la convicción y fuerza con la que hablaron los testigos y tal el testimonio de vida que dieron, que esto atrajo a muchos a seguirlo. Muchos creyeron que esos primeros testigos estaban mal de la cabeza. Por ejemplo, San Pablo, en 1 Corintios 1:18, dice: la predicación de la cruz es un disparate para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pero a pesar de ello, otros muchos pidieron unirse al grupo de la iglesia y la iglesia los va a aceptar, pero con dos condiciones. Primero, tienen que convertirse, cambiar de vida y comprometerse a vivir como Jesús quiere. Y ello significa elegir estar siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, poniendo a Dios, es decir, poniendo la verdad, la justicia y la vida, por delante de quienes más queremos, asumiendo todas las consecuencias, problemas, dificultades y pérdidas de hacer esto. Y procurar ayudar a todos en todo, es decir, gastarse y desgastarse por los demás. Y segundo, hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los bautizados son aquellos que desean vivir como vivió Jesús. Y bautizarse supone querer seguirlo y querer hacer como Él, en compañía de otros que también quieren seguirlo y quieren hacer como Él. Bautizarse, pues, es entrar en la iglesia para caminar con otros bautizados el camino de Jesús. Y la iglesia es esa comunidad de bautizados, de todos aquellos que creen que Jesús resucitó, que aceptan que Él es el Mesías y que quieren seguir su camino y vivir a su modo, sabiendo que si lo hacemos, viviremos aquí felices y después resucitaremos para la vida eterna. Pronto muchos se entusiasmaron con el anuncio y con la manera como vivían los seguidores de Jesús y pidieron entrar y participar de la vida de la primera comunidad. Y lo que esa vida buscaba era replicar lo que exigía Jesús. Y así muchos recibieron el bautismo y asumieron el compromiso de vivir al modo de Jesús. Pronto el cristianismo se extendió por todo el imperio y la iglesia se multiplicó.
Y la iglesia pues entonces anuncia un mensaje para todos. Llega a todos lados y todos pueden participar en ella. Y así se hizo universal. Universal en griego se dice católicos, y por eso se dice que la iglesia es católica, porque es una iglesia universal, como adjetivo y no como sustantivo. Durante los primeros 30 a 35 años, el pequeño grupo de discípulos transmitió oralmente, de boca en boca, lo que vio, oyó y aprendió de Jesús y su camino. Y por allá por el año 65 o 70 después de Cristo, esta noticia, que hasta ese momento había sido transmitida oralmente, empezó a fijarse por escrito y empezaron a aparecer los evangelios. Pero no para contarnos la vida de Jesús, porque los evangelios no son biografía, sino para enseñarnos su camino, pues son más bien enseñanzas acerca de Jesús. Son básicamente catecismos. Primero apareció el Evangelio de Marcos, en torno al año 70 después de Cristo. Y más tarde aparecen Mateo y Lucas por los años 90 o 95 después de Cristo, y finalmente Juan apareció por el año 100 después de Cristo. Recordemos que Jesús murió en el año 30, es decir, Juan aparece unos 70 años después de la muerte de Jesús. Los primeros 300 años fueron muy difíciles para el cristianismo. Los judíos apartaron a los cristianos del judaísmo, los separaron, los marginaron y los acusaron de anunciar que Jesús es el Mesías. Por su parte, el Imperio Romano los acusó de todos los males del imperio. Cuando Nerón incendia Roma, para no verse ajusticiado por la gente, le echa la culpa del incendio a los cristianos. Empezaron entonces las persecuciones y los cristianos se volvieron el espectáculo de los circos romanos. Y así, durante los primeros 300 años, el cristianismo fue una religión perseguida y rechazada. En ese tiempo, ser cristiano, es decir, pertenecer a la iglesia, significaba un riesgo enorme. Uno podía perder la familia y todo lo que tenía: bienes, buen nombre, país y hasta la propia vida. Para declararse cristianos había que ser muy valientes y estar completamente convencidos de la validez del camino de Jesús. Eso suponía vivir su camino con consecuencia, en plenitud y con radicalidad. Esos primeros cristianos fueron hombres de gran testimonio, un ejemplo de vida. Eran honestos, íntegros, probos, bastante discretos al practicar la religión que profesaban. Era gente que llamaba la atención por su rectitud de vida y eran íntegros en casa, en el trabajo, en la vida de todos los días. Era gente que estaba dispuesta a perderlo todo con tal de ser siempre veraces y justos. No les importaba ganar ni tener, solo les importaba la justicia y la verdad. Eran mártires. Mártir quiere decir testigo. Eran testigos del camino de Jesús. Y solo les importaba vivir de tal manera que pudiesen volver a Dios. Porque para el cristianismo, lo más importante en la vida, en realidad lo único, es Dios y volver a Él. Y uno vuelve a Dios siendo veraz y siendo justo, respetando la vida, sirviendo, ayudando a todos en todo, y a veces por encima de uno mismo, de sus propios gustos, quereres e intereses. No era pues extraño que quienes se encontraban con este tipo de personas quedasen impresionados por su modo de vida y preguntasen: ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué te comportas de esta manera? Y ante esas preguntas, la respuesta del cristiano era: porque soy seguidor de Jesús, porque creo en Él y en lo que enseñó, y porque procuro vivir como Él propone, para volver a Él y vivir para siempre. Y para lograrlo, camino con otros que creen como yo y que desean vivir como yo, es decir, participo de la iglesia, soy miembro de ella. Entonces la pregunta que seguía era: ¿y quién es Jesús? ¿Qué es lo que enseñó? ¿Cómo vivió? Cuéntame.
El primer contacto que un no cristiano tenía con un cristiano giraba en torno a la persona de Jesús y en torno al testimonio de vida del cristiano. Entonces el cristiano contaba su experiencia y compartía con el otro lo extraordinario que era vivir según Jesús y su camino, y en esos primeros encuentros el cristiano daba a conocer a Jesús y explicaba qué era lo que lo llevaba a vivir como vivía. Bueno, pues esos primeros encuentros usualmente derivaban en un deseo de conocer más a Jesús, de conocer su camino, de aprender. Y el cristiano entonces enseñaba y anunciaba la palabra. Con frecuencia, después de esos primeros encuentros, el cristiano pedía entrar en la iglesia y participar del camino de Jesús. Ante este deseo, la respuesta del cristiano era: primero, si quieres ser de los nuestros y participar de nuestro camino, tienes que convertirte. Tienes que cambiar de vida y vivir en adelante una vida totalmente recta. Una vida a la luz de Dios, una vida al modo de Jesús. Y ser capaz de arriesgar tu vida por la causa del Señor. ¿Estás dispuesto? Si el no cristiano decía que sí estaba dispuesto, entonces lo invitaban a bautizarse, como un signo público, como un anuncio público de ese deseo de vivir al modo de Jesús. Y mediante el bautismo, uno manifiesta públicamente su intención, para que el mundo sepa de su deseo de vivir cristianamente. Pero para llegar al bautismo era necesario una larga y extensa preparación, pues había que demostrar que el no cristiano realmente se comprometía a vivir de esa manera y tenía que estar dispuesto a arriesgar su vida. Si el interesado está dispuesto a vivir al modo de Jesús, al modo cristiano, y arriesgar todo lo que tiene y quiere en este intento, entonces era presentado a la iglesia y se convertía en un catecúmeno. Catecúmeno viene de la palabra griega catejúmenos, que significa el que es instruido. De ahí viene la palabra catequesis, que significa instrucción oral. El catecúmeno es pues uno que inicia su preparación, su instrucción, para hacerse cristiano. A partir de ese momento, el amigo cristiano que había dado testimonio de su vida, de su manera de vivir y lo había presentado a la iglesia, se convertía en su padrino. El padrino es aquel cristiano consecuente y comprometido que va a preparar al catecúmeno en el camino cristiano y lo va a guiar en el camino de la fe. Por tanto, ser padrino no es un asunto ni social, ni familiar, ni de amistad. Es un asunto religioso que supone un compromiso de vida, y el padrino o la madrina deben ser ejemplo de cristianos intachables. Uno se hace cristiano cuando es bautizado y admitido en la iglesia, y el signo que marca esta admisión es el bautismo. Mediante el bautismo, uno pasa a ser miembro de la iglesia y a caminar en ella. De esta manera, mientras camina, puede conocer más plenamente el camino cristiano, profundizar en él y beneficiarse de él. En Palestina, los bautismos se hacían en el Jordán, pero en otros lugares se hacían en pozas, en ríos, en piscinas. La idea es que el cristiano se pudiese sumergir, pues bautizarse significa sumergir para emerger, hundirse para volver a salir, morir para resucitar a una vida nueva. Por eso dice Pablo: sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Pero ¿cómo es que se llega al bautismo? En los orígenes, la preparación para el bautismo se hacía en pequeños grupos y a menudo solo por el padrino. En esos tiempos eran frecuentes las persecuciones contra los cristianos y en momentos de persecución la preparación era arriesgada y se hacía con mucha cautela. En la preparación se transmitían los conocimientos y experiencias acerca de Jesús y del camino cristiano. También se evaluaba el tipo de persona que era el candidato, en el sentido de compromiso, honestidad, rectitud, integridad.
Además, había que comprobar qué tan valiente era. Sus convicciones tenían que ser muy profundas para ser capaz de soportar las pérdidas y dolores que le pudiesen sobrevenir. Pero el deseo de vivir bien el cristianismo era de tal fuerza que un buen número se hacía cristiano. La preparación al bautismo tenía 3 objetivos. Primero, enseñarle al catecúmeno acerca de Jesús, qué anunció, qué hizo, cómo vivió, qué dificultades se enfrentó, cómo se comportó ante ellas, etc. Segundo, enseñarle su camino, es decir, amar a Dios, amar la verdad, amar la justicia, amar el bien, amar la vida, por encima de todo. Y después amar al prójimo como a uno mismo. Ayudar y servir a todos en todo, especialmente al necesitado, aunque sea nuestro enemigo. Perdonar siempre y ser compasivos como el Padre es compasivo. Y por querer vivir de esta manera, estar dispuestos a dejarlo todo y a perderlo todo. Y finalmente, comprobar la idoneidad del candidato. El catecúmeno tenía que ser de buena madera, íntegro, honesto, persona de palabra, capaz de mantener su compromiso y de vivir como lo exige el camino. Y sobre todo, tenía que ser valiente, capaz de apostar por Dios en toda decisión que tome y al hacerlo estar dispuesto a arriesgar todo lo que tiene y quiere. Y esto significaba, en ocasiones, jugárselo todo hasta la vida. Bueno, pues solo con cristianos de ese calibre podemos ayudar a Dios a reinar y cambiar este mundo para bien. En un principio, los que se hacían cristianos eran todos adultos y eran aquellos que aceptaban en libertad las creencias cristianas. Las aceptaban y asumían con plena conciencia del exigente compromiso que implicaba ser cristiano. Y así libremente aceptaban jugarse la vida y todo lo que tenía. Y en una única ceremonia, esos adultos eran plenamente iniciados en el camino de Jesús. Pero casi desde los inicios, las parejas cristianas piden a la iglesia bautizar a sus hijos pequeños para que se beneficien y aprovechen de la vida cristiana. Y mientras que los niños no pueden elegir, son los padres los que eligen por ellos. Y se entiende que los padres siempre van a querer elegir lo mejor para sus niños. De esa manera van a elegir en qué colegio van a estudiar, qué formación van a tener, qué idioma van a aprender, y así en todo lo demás. Asimismo, los papás cristianos querrán para sus hijos lo mejor, lo que han experimentado positivamente, que es el camino cristiano. Y le van a pedir a la iglesia que sean bautizados, porque han comprobado su validez y han comprobado que viviendo como Jesús pide, es posible ser muy felices aquí y ahora. La iglesia entonces se encuentra con un problema de tener que admitirlos, porque la dificultad es que si no son libres para elegir, no se pueden comprometer a vivir un camino tan exigente. Es necesaria la plena conciencia y libertad del bautizado, pues lo que sustenta el cristianismo es la libertad. Jesús es el hombre libre por excelencia. Nadie pues puede ser bautizado si no elige libremente hacerlo, porque implica que debe querer y elegir lo mejor. No basta pues el deseo de los padres, es necesario el compromiso libre y decidido de quien será bautizado. Y entonces, para resolver esta dificultad, la Iglesia decide partir en dos la ceremonia del bautismo. De una parte estará el bautismo en sí, que se puede ofrecer a los niños a petición de los padres, y luego viene la confirmación, que tiene lugar cuando los bautizados tienen la edad suficiente para confirmar libremente la decisión de sus padres, y si así lo desean. Lo cierto es que la difusión del bautismo de niños cambió muchas costumbres. Por ejemplo, obligó a que las ceremonias se hagan en pequeñas piletas, y siglos más tarde dio lugar a que se bautice en pilas bautismales. Hizo también que la preparación al bautismo se aligere, sea más rápida
e incluso más superficial, pues se supone que los padres ya conocen el camino. Como el sacramento de la confirmación se desprendió del bautismo, a fin de que el niño, cuando sea adulto, pueda confirmar la decisión que sus padres tomaron por él al bautizarlo, y a fin de que la Iglesia confirme la idoneidad del joven para la vida que exige el cristianismo, la confirmación exige el mismo compromiso que se pide originalmente para el bautismo. Amar a Dios sobre todo lo creado, llevando una vida intachable, como resultado de elegir siempre la verdad, lo que es justo, lo que es correcto. Y amar al prójimo como a uno mismo. Preocupándose pues por ayudar a todos en todo, buscando hacerle a los demás la vida más feliz. Y para poder llevar a cabo este compromiso de vida con consecuencia, en la confirmación uno recibe el don del Espíritu Santo, es decir, esa fuerza de Dios para jugarse la vida y así transformar el mundo. El cristiano es plenamente iniciado solo cuando recibe los 3 sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y en los niños que entran a la iglesia, la iniciación se hace en 3 ceremonias distintas. Pero en los adultos que entran a la iglesia, la iniciación se hace en una única ceremonia. La Eucaristía es también un sacramento de iniciación y los iniciados con el bautismo pueden acercarse a la Eucaristía. El hecho es que mientras que el cristiano no esté plenamente iniciado, no puede participar completamente en la iglesia. Por ejemplo, se pide el sacramento de la confirmación si los bautizados quieren recibir el sacramento del matrimonio, porque el matrimonio exige ser miembro pleno de la iglesia. Bueno, pues pasado el tiempo de las persecuciones, a inicios del siglo IV, cuando el emperador Constantino tomó el poder del imperio, la iglesia se asentó, se formalizó y rápidamente se expandió. Pronto muchos pidieron el bautismo y se hicieron cristianos, pero desgraciadamente muchos lo hicieron por interés o por conveniencia, debido a que su rey o su patrón eran cristianos. Y como ya no era peligroso ser cristiano, sino más bien parecía conveniente y beneficioso, se bautizaban sin conocer bien a Jesús, ni conocer las exigencias de su camino. Es decir, sin saber casi nada de lo que ser cristiano significa y exige. La Iglesia entonces se enfrentó con una nueva dificultad: el ingreso de nuevos cristianos que se bautizaban por interés o por costumbre, sin ser conscientes del compromiso que ello implicaba. Y esto hizo que la calidad moral de la Iglesia decayese. Preocupada, la Iglesia decide ser más estricta en el admitir. Y en los 2 siglos que siguieron hubo un gran esfuerzo de parte de la Iglesia por catequizar a los nuevos miembros e informarles de las exigencias del camino. Y se propuso una larga preparación que duraba entre 1 y 3 años. Los candidatos eran presentados a la Iglesia y seguían un programa de formación que giraba en torno al credo y al Padre Nuestro. Y mientras el catecúmeno se preparaba para el bautismo, aún no era cristiano. Por tanto, no podía participar de las ceremonias cristianas. En consecuencia, solo se les permitía estar al inicio de la Eucaristía, escuchar las lecturas y la explicación del sacerdote, y luego se les invitaba a retirarse, y solo los plenamente iniciados podían participar de la Eucaristía. Y durante la ceremonia del bautismo, inmediatamente antes de ser bautizado, el candidato debía renunciar públicamente a aliarse con el mal, con Satanás y con todo tipo de pecados. Después debía recitar el credo delante de toda la asamblea, indicando así que estaba de acuerdo y creía en lo que afirmaba el credo, que es lo que cree la Iglesia. Hoy, afirmar el credo sigue siendo muy importante en la ceremonia bautismal. Y una vez que renunciaba al mal y recitaba el credo, la asamblea aplaudía al candidato en señal de aprobación y pasaba inmediatamente a ser bautizado. Y la proclamación pública del Padre Nuestro indicaba que la unión con la Iglesia era también espiritual. En ese entonces, el bautismo se celebraba en el baptisterio,
que era un edificio separado del templo en donde quienes se preparaban al bautismo eran bautizados. Hoy solo queda como recuerdo el que las pilas bautismales se ubiquen atrás, usualmente en las entradas de la iglesia. O se inicia la ceremonia del bautismo en la puerta del templo. Recién una vez que el catecúmeno era bautizado, ya podía entrar en la iglesia y participar en la Eucaristía. Con el tiempo y la masificación del cristianismo se daba por hecho que toda la población era bautizada, y entonces ya no fue necesario tener los templos cerrados y los baptisterios cayeron en desuso. Con el paso de los años, el tiempo de preparación al bautismo se redujo a la Cuaresma. Y como saben, la Cuaresma son 40 días de intensa preparación a fin de poder llegar bien al bautismo. El bautismo tenía lugar en la noche de Pascua, en la extraordinaria celebración de la Vigilia Pascual. Hoy con frecuencia se hacen bautismos en la noche de Pascua. Ahora bien, tiempos después, en Occidente, prácticamente toda la población era cristiana. Y muy pocos eran los niños que no se bautizaban. Y muy pocos eran los adultos que pedían bautismo. Entonces la intensa catequesis bautismal de antaño se redujo a los poquísimos adultos que buscaban bautizarse. Y para los niños, como eran niños, ya no era necesario tanto esfuerzo, pues se suponía que los padres y los padrinos conocían muy bien el camino cristiano y lo practicaban y se lo podían enseñar a sus hijos. Y así entonces la preparación para el bautismo se redujo a unas pocas charlas, en teoría de refresco, para padres y padrinos. Desgraciadamente, con el tiempo el bautismo fue perdiendo su carácter de iniciación exigente y se fue convirtiendo en una actividad más bien social. Hasta hace poco se daba por hecho que los adultos, los padres, los padrinos, estaban formados en el camino cristiano, cuando en realidad no lo están. Al padrino, desgraciadamente, no se le elige por ser un modelo de vida para el bautizando, sino por ser familia o por amistad o incluso por conveniencia o interés. Desgraciadamente, la ceremonia misma de iniciación pasó a ser un mero trámite. Lo importante terminó siendo la fiesta, los vestidos, los regalos, la comida. Hoy, si bien muchos padres desean bautizar a sus hijos, desgraciadamente lo hacen más por costumbre que por convicción, conocimiento o compromiso. Los padres poco o nada saben de Jesús y no conocen lo que significa el camino cristiano. Y lo mismo puede decirse de los padrinos. El problema es que se ha perdido de vista lo que significa ser cristiano. No se conoce a Jesús, no se entiende el compromiso cristiano, no se sabe qué implica ser bautizado. Tampoco se tiene idea de que el camino exige una moral intachable. Ni se es consciente de que uno debe estar dispuesto a jugarse la vida y todo lo que tiene por vivir al modo como Jesús quiere. Sin embargo, las cosas están cambiando. Se está produciendo una descristianización de Occidente, fruto de la falta de formación y de conocimiento de lo que es el cristianismo. Y esto, en parte, es algo positivo, pues estamos volviendo a la situación de la iglesia de los primeros siglos, en donde había que ser muy valientes para ser cristianos. Una situación en donde tal vez seamos perseguidos, criticados, despojados y hasta asesinados. Es ciertamente mejor ser menos en número, pero consecuentes, auténticos y comprometidos con la forma de vida que propone Jesús. Los bautizados tenemos que volver a las fuentes, recuperar el sentido original de ser cristianos. Tenemos que entender el significado y sentido del bautismo y el compromiso que éste supone para padres, para padrinos y para bautizandos. Pero para ello es necesario conocer más a Jesús y su mensaje. Es necesario orar, estudiar, formarnos y sobre todo comprometernos a vivir el camino de Jesús a cualquier costo o pérdida personal.